Buenas noches, si me escuchan, por favor, me confirman. Buenas noches, licenciado. Sí se le escucha. Muchas Se la gracias. escucha, Buenas noches, Lisa. Bueno, Muy buenas noches. Sí, sí te la escucha, Alicia. ya vamos a continuar con la clase de enfermería en administración de procesos y organizaciones, ¿sí? Disculparán, no sé por qué no me permitía compartir. Vamos iniciando ya. Como ustedes saben, hemos venido viendo todo el proceso de la administración de enfermería. Siempre se ha mencionado que enfermería tiene su perfil y entre ellos es la administración. Como bien es cierto, nosotros directamente no somos un proceso administrativo, pero siempre de forma de un subsistema o de una subatención sí se la realiza. Y al momento de que nosotros realizamos estos procesos de administrar, guiar, organizar y direccionar, entran unos temas muy importantes en un proceso administrativo, ¿sí? ¿Qué es un proceso administrativo? Recordemos siempre que un proceso es un conjunto de pasos a seguir, ¿no? Etapas, líneas, algo que nos lleva a un destino final como tal, que es un objetivo del cual nosotros nos hemos planteado, ¿sí? Entonces, un proceso administrativo es un proceso en el conjunto de pasos o etapas necesario para llevar a cabo una actividad. Para nosotros poder decir que vamos a hacer algo, sabemos que tenemos que ir con un lineamiento como tal. Cuando nosotros no tenemos un proceso y solo queremos realizar cualquier actividad, queremos, digamos, ir a administrar un medicamento. Nosotros no tenemos una línea de tiempo para poder hacer eso. Simplemente lo hacemos y decimos en mente, bueno, si paso por ahí lo administro. No me estoy planteando un paso, no me estoy planteando una etapa, no me estoy planteando un lineamiento. Al momento de yo no plantearlo, sé que o no lo hago o lo hago mal, porque no está una etapa de una con otra para poder yo llegar a un momento y decirlo, bueno, este es el final y yo ya lo sé que lo tengo que administrar una vez que yo ya veo el paciente correcto, etcétera, etcétera, de los 10 correctos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que realizar esta etapa de procesos para tener un punto final. ¿A qué lleva esto? Es como un protocolo. Si nosotros no lo seguimos, simplemente no lo vamos a hacer. Para bien o para mal, en algunos lugares se llevan procesos, se llevan protocolos, se llevan procedimientos, ¿sí? Claro que el protocolo tiene que estar bien hecho. Recordemos la parte de la eficiencia y la eficacia, ¿no? Porque no es lo mismo hacerlo eficiente, porque claro, ahí está el protocolo que dice así hagámoslo y lo hice. Pero la eficacia al final, el resultado nunca ha sido, no tuvo el resultado que yo quería. Entonces, un protocolo tiene que ser eficaz, eficiente. El proceso igual, un proceso administrativo. ¿Sí? Y esos pasos tienen que estar siempre relacionados uno con otro para yo poder administrar o realizar un proceso de administración bien. El proceso administrativo es lo mismo que se vino hablando desde la primera clase, ¿no? Yo me planifico, me organizo, me direcciono y al final siempre controlo. Para poder nosotros saber que algo se hizo bien, es que yo lo tengo que controlar, evaluar, verificar el resultado final. Siempre tengo que ver cuál es ese producto final para yo decir si estuvo bien hecho el proceso. O a su vez decir, no, simplemente no se dio, el resultado no fue el que yo quería. Y al contrario de mejorar, tal vez los indicadores de calidad disminuyeron. Entonces, siempre tenemos que guiarnos en que al final tenemos que reevaluar, controlar y verificar el resultado de ese proceso. Para poder yo decir, sí, sí está bien, sí se hizo. Si yo no hago los pasos correctos y más aún, si yo no verifico ese resultado, tal vez no me haya servido de nada todo lo que yo me planifiqué. Como las actividades de enfermería que se vienen mencionando en las clases asistenciales. Les dicen realicen un PAE, que es el proceso de atención de enfermería. Yo diagnostico, yo planifico mis actividades y al final yo evalúo qué está pasando, ¿no? Yo tengo que ver qué está pasando en ese proceso. ¿Sabes? Yo ya lo apliqué, yo lo administré, yo ya hice ya mi proceso de atención de enfermería. Pero al último yo tengo que evaluar cuál fue el resultado de ese PAE. Para poder yo decir, sí, mis cuidados de enfermería funcionaron. Y si no, pues yo tengo que replantearme todo desde un inicio. Desde el diagnóstico, desde las actividades, todo.
Los procesos administrativos van direccionados a puntos específicos. La planeación. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el objetivo? Como yo les digo, yo planifico porque yo necesito un futuro. O sea, yo me hago una visualización de que en un mes, en una semana, en 15 días, voy a tener un resultado. Si yo no me planifico, si yo digo no, simplemente, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer y punto. No me planifiqué por cualquier motivo. Si yo no tengo un por qué, ¿para qué voy a hacer? ¿Qué se va a hacer? No tengo un objetivo. Y muy importante, como aquí se nombra, políticas, todo. Yo tengo que basarme en algo. Si yo me planifico para yo hacer algo, siempre tengo que tener sustento legal, sustento en todo lo que yo estoy haciendo, porque yo no puedo planificar de que voy a comprar 5 camas y a la final nunca tengo el presupuesto. O yo voy a planificar abrir una unidad de cuidados intensivos si yo no tengo los profesionales, un ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre con base legal una planificación y que tenga concordancia con lo que yo estoy haciendo. Organización. Siempre vamos a dividir de forma igual, de forma equitativa, de forma prudente y correcta la carga y la responsabilidad compartida. Que yo no puedo, ya planifiqué, yo dije, bueno, estos son mis planes de trabajo y voy a organizar. No voy a darle el trabajo superior a una persona que tal vez recién llegó a la institución. ¿Cómo yo le puedo decir, sabes qué? Usted me va a hacer este proceso, un POA, ya, el programa de organización anual. Si la persona recién se está orientando, un ejemplo. Entonces yo tengo que dividir las funciones y dar una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque así yo involucro a todos, pero siempre de forma equitativa, ¿sí? De forma equitativa para poder nosotros decir, sí, bueno, está equitativamente el trabajo y yo sé que esa persona que le direccioné que me haga este proceso me lo va a hacer. Pero yo no puedo confiarme en una persona recién llegada o con poca experiencia o dentro de todo mi tiempo que yo he trabajado me he dado cuenta que no rinde en esta parte administrativa o no rinde en esta dirección como tal a la que yo quiero que vaya, ¿sí? Integración. Como les mencioné hace un momento, no solo necesitamos que todos sepan, cuando yo voy a hacer un cambio en un lugar por cualquier situación, siempre es bueno comunicar. Todos nos sentimos integrados, todos nos sentimos importantes, es algo muy bueno, porque al momento de que me relaciono a las cosas que yo voy a hacer, conozco las cosas que yo voy a hacer, me la hacen llegar, yo me siento parte de. Pero es diferente que venga el jefe o la parte administrativa y pegue ahí algo y bueno, me han cambiado el horario de, en 3 días ya tengo otra secuencia. Nunca fue integrado. ¿Quién va a hacer, ni con qué se va a hacer, ni por qué se va a hacer, ni nada? O sea, simplemente publicaron ahí y tal vez fue una decisión autónoma, el líder solo lo hizo, no preguntó, hay personas que trabajan en otro lado, hay personas que ya compraron vuelos, hay personas que ya tienen una vida planeada, etc. Entonces es muy importante porque incluso en esa parte de la integración escuchamos una realidad alterna de la otra persona. No solo el líder es mi realidad y es mi visión y ahí se queda. Yo voy y escucho una realidad alterna. ¿Sí? La dirección. ¿Cómo se debe de hacer? Cuando yo voy a plantear algo, si yo voy con toda la duda, yo no voy a ser escuchado y no voy a llevar una dirección o una voz no de autoridad por autoritario, sino autoridad por el conocimiento y esa seguridad de uno, ¿no? Siempre importante. Y aquí lleva todo lo que yo veo. Cuando yo direcciono todo, yo voy a supervisar, ¿sí? Yo voy a direccionar las cosas que se dé bien, voy a delegar funciones, porque como yo les digo, de nada me sirve que yo tenga un plan excelente, una organización buena, pero yo no integro y yo no hago responsabilidades compartidas. Todo me quiero llevar, yo voy a hacer porque yo sí sé hacerlo bien y el resto no. Entonces, siempre tengo que dar una integración, perdón, responsabilidad compartida, para al final yo decir, bueno, voy a delegar funciones, voy a delegar responsabilidades con esta dirección y así yo puedo decir que está distribuida de forma correcta, ¿sí? Hasta para llevarnos en grupo, que el proceso administrativo se fue llevando bien y en grupo llevarnos una buena
gratitud, una buena felicitación, etcétera, que sea algo correcto de forma equitativa. El control, como les digo, si yo no hago el control o la evaluación de lo que se está haciendo, yo simplemente doy por hecho que se está haciendo bien o se hizo bien. Y el resultado, bueno, aquí está el resultado, será verdad, será mentira que se está dando, pero aquí está el resultado. Me plantean, bueno, se dio. Entonces, si yo no controlo ese resultado, yo no veo dónde están las fallas, yo no veo por qué tal vez se saltaron un paso, o yo veo este proceso tenía que haberme dado este resultado, pero el proceso anterior me dio mejores resultados. Entonces yo tengo que rever ese proceso y poderlo tal vez acoplar a otro proceso y decir, bueno, vamos a direccionar esto, porque yo necesito que el proceso anterior, perdón, que este proceso me dé buenos resultados como el proceso anterior. Tal vez en algo estoy fallando, tal vez me estoy saltando un paso. Simplemente a veces no lo hacemos, ¿por qué? Por direccionarnos mal, por decir, ¿saben qué? Yo creí que sí iba a ser así y no se dio, etcétera, etcétera. Entonces, para poderlo hacer bien, es muy importante que nosotros vayamos encaminado a ese control final y decir este resultado y compararlo tal vez con otra situación de otro departamento, de otra clínica, de otra institución o uno anterior que ya es de mi mismo lugar. ¿Sí? Vamos a ver el análisis FODA. Cuando ustedes han estado en algunas situaciones de trabajo, siempre les van a pedir que realicen un análisis interno y externo. ¿Sí? Y esto se menciona mucho. Cuando nosotros hacemos un análisis interno, vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras oportunidades. ¿Sí? Si yo tengo un departamento y voy a ver mis fortalezas, mi equipo está funcional, equipo de trabajo, ¿no? Tengo un equipo que trabaja 100%, conoce muchas estrategias, tiene su especialización, es horario completo con nosotros, una buena fortaleza de nuestro departamento. Tenemos una gran oportunidad, tenemos convenios, tenemos accesos muy buenos, está la accesibilidad muy correcta para nuestro lugar, hay mucha luz, etcétera, etcétera. Entonces, mi departamento tiene las mejores oportunidades para yo poder atender. Pero de ahí vienen mis debilidades. Está relacionada con una fortaleza. Ejemplo, si yo tengo las fortalezas que son de forma interna, vamos a ver las debilidades igual de forma interna. Yo voy a tener mis debilidades en mi lugar de trabajo de forma externa. ¿Cuál es una de mis debilidades? La puerta no funciona. Es de forma externa, de forma interna. No permite el paso correcto. Otra debilidad, el profesional de salud no tiene empatía con los pacientes. Yo veo que por más títulos, por más todo que tengan, mis trabajadores simplemente no dan una atención correcta. No tienen empatía y no me los tratan bien y estoy empezando a perder pacientes por eso. Y yo trabajo en una institución privada, un ejemplo. Entonces es una gran debilidad, porque por más que yo tenga una fortaleza interna con mis profesionales, con muchas especializaciones, muy capacitados, pero le hace falta la empatía y esa es una gran debilidad de forma interna. ¿Sí? Ahora vamos a una amenaza. Las amenazas, igual que las oportunidades, son formas externas. Cuando nosotros tenemos amenazas, vamos a suponer es que donde yo trabajo, en mi institución, es grande, es amplio, pero al frente de mi institución existe otro policlínico. Y ese policlínico tiene mejores, tal vez, tecnologías, tiene mayor capacidad de profesionales. Entonces, algo externo que está amenazando a mi departamento o a mi institución. Y esa amenaza, si yo de alguna manera no la fortalezco con lo interno mío, yo voy a seguir teniendo amenazas muy fuertes que me van a impedir yo crecer. ¿Sí? Entonces, un análisis FODA nos ayuda a eso, a hacer un estudio
tanto intrínseco como extrínseco, interno y externo, de todo lo que sucede. Y al final de todo esto, la idea es hacer un análisis comparativo. ¿Por qué? Porque yo como institución tengo este problema con las debilidades o las amenazas, más aún las debilidades, que yo las puedo cambiar. Tengo que ver cómo voy a trabajar, porque al frente puede que ellos no tengan esas debilidades. Mi amenaza de al frente tiene otras debilidades. Un ejemplo de que es de forma interna. Tengo pocos profesionales. Ya, es una debilidad interna de la institución. Pero yo tengo bastantes profesionales muy capacitados, pero la debilidad de ellos es la parte de empatía. Entonces, como yo ya hice mi estudio y mi análisis interno, que ahora estamos hablando de la parte interna, yo voy a modificar eso. ¿Cómo voy a modificar? Haciendo un proceso, un trabajo, una idea, una estrategia, un proyecto a futuro. Voy a empezarles a dar capacitaciones sobre la empatía, sobre el trato del usuario, sobre, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos para dar una buena atención a los pacientes. Pero de nada me sirve que dicen, ¿sabe qué? Hago un análisis FODA. Bueno, yo presento y ahí quedó. Pero ¿cuál es el objetivo de ese análisis FODA? Buscar estrategias de mejora continua. O sea, yo necesito tener este análisis interno y externo para buscar una estrategia correcta y mejorar esas debilidades, realizar algún tipo de estrategia, algún tipo de proyecto, algún tipo de actividad para transformarlas en fortalezas. Esas amenazas, si yo las puedo disminuir o las puedo quitar, tengo que pasarlas a que sean algún tipo de oportunidad. Porque como son algo externo, de alguna manera yo puedo buscar estrategias para cambiar. Como yo les decía, ejemplo, tengo una gran oportunidad que es muy accesible, pero tengo la gran amenaza de al frente, que tengo un grupo de policlínicos muy grande. Entonces voy a crear que ellos, como ser al frente, yo tengo una mejor accesibilidad en mi oportunidad, voy a incrementar pancartas, voy a incrementar infografías, algo llamativo para que mi oportunidad disminuya esa amenaza de alguna manera y yo volverme más visualmente hablando llamativo. Entonces, para eso nos ayuda un proceso administrativo como el análisis FODA, de lo que veníamos hablando en esta parte, ¿sí? La organización. Cuando nosotros tenemos que realizar alguna actividad, sabemos que no podemos irnos sin organizarnos bien, que es lo de hace rato, una planificación, organización, ejecutación y control, ¿sí? Tenemos los principios para poder dar una buena organización, que es que toda actividad establecida en la organización debe relacionarse con objetivos y propósitos de la empresa. Aquí el bien en común siempre se tiene que dar. ¿Qué es un bien en común? Que tanto el paciente como el usuario, perdón, como el profesional y la institución tengan un bien en común. Porque yo no puedo plantear un propósito que donde solo se ha beneficiado la empresa. Siempre tiene que dar un bien en común. El propósito final es la mejora de la empresa con el beneficio al paciente y que el profesional de salud no sea afectado. ¿Por qué? Porque si mi propósito dice un objetivo, ya listo, yo voy a hacer mi propósito, mi objetivo es que los pacientes sean bien atendidos, pero no me voy a un propósito con un bien en común, con una relación en común, y yo lo único que quiero es que mis profesionales trabajen 24 horas saltando un día. No puedo. Yo estoy haciendo que el bien solo esté direccionado hacia la empresa, porque ni siquiera el paciente va a salir beneficiado, ya que puede que haya una atención 24/7, pero esa atención va a ser mala, ya que están profesionales cansados, sobreexplotados, etcétera. Es uno de los ejemplos, ¿no? Es muy importante en esta parte de la jerarquía mencionar siempre respetar los órdenes jerárquicos, ¿sí? Para yo poder hacer un proceso, yo poder actuar en algo, yo tengo que saber que hay un proceso jerárquico ante todo. Primero es la pedida de la autorización como tal a nuestro jefe inmediato. Luego irnos con nosotros, los que estamos realizando, o si hay un jefe inmediato igual, luego de él, nosotros y viceversa. Pero siempre hay que respetar los órdenes jerárquicos. No podemos saltarnos de eso y eso en todo lado ustedes lo van a tener. ¿Sí? Hay algo de aquí que quería mencionarles, déjenme ver si lo encuentro.
Aquí. En toda institución, siempre cuando nosotros vayamos a trabajar, debe de haber los manuales, tanto manuales de usuarios, protocolos, políticas, tanto de la empresa como la parte pública, que no es nuestro órgano rector como tal, funciones. El manual de usuario es muy importante para nosotros y responsabilidad y deberes del paciente. Siempre, técnicas de producción. Cuando nosotros no tenemos los manuales de usuarios, no tenemos manuales de política, procedimientos, procesos, protocolos, una institución no funciona bien. Eso tenemos que tener en mente siempre. Cuando un lugar de trabajo no tiene estos manuales, no tiene estos protocolos, no tiene estas líneas para poder trabajar, nunca va a funcionar bien. ¿Por qué? Se ha dado la evidencia, ha habido los resultados de que cuando nosotros trabajamos sin dirección, el resultado no siempre es bueno y en el gran porcentaje es negativo. Porque a veces se trabaja solo porque, bueno, yo voy y cumplo. Cuando nosotros no tenemos esa línea de tiempo, vamos a realizar muchas inactividades, o sea, nos vamos a saltar, no vamos a realizar un proceso correcto. Y la falla final, perdón, y el final siempre va a haber fallas. Siempre van a haber tantos eventos adversos, errores, etcétera, etcétera. Entonces, es porque no se está realizando un procedimiento de forma correcta. Se está incumpliendo los pasos, se saltan, se direccionan. Dicen, bueno, si con tal de hacerlo, hagámoslo. No, si nos saltamos de alguna parte, es porque el resultado final, créanme que no va a ser el mismo. Va a fallar, ya sea a corto o a largo plazo, pero se va a ver resultado. Es como les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a hacer una cirugía, hay el protocolo de la cirugía segura, hay el checklist de la cirugía segura, hay algo que se tiene que cumplir. En la cirugía segura es en el pre, durante y en el post. Si nosotros por llenar papeleo nada más decimos, bueno, tome sello y yo firmo y se acabó al final de la cirugía. El principio es preguntarle siempre al paciente, son uno de los puntos principales. No lo puedo mencionar todos, pero vamos a mencionar. Nombre de paciente, identificación, mencionarle la cirugía que se va a realizar, preguntar si se le puso el medicamento profiláctico para los antibióticos, recordar a los profesionales que le van a trabajar con el sitio de punción exactamente. Listo. Si yo me salto este paso, puede que lo que ustedes lo escuchan, y como yo les digo, a veces vemos tanta información en las redes sociales, en la televisión, que cuando llega el paciente, yo llegué con un dolor de estómago. ¿Qué fue? ¿Qué pasó con mi brazo? Un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, cuando estamos, ese es el pre, durante. Durante tenemos que ver todos los profesionales presentándonos para ver quiénes somos y cuál es nuestra función. Pero ahora, yo ya veo que el médico residente que no iba a instrumentar, ya está vestido de instrumentador, ya me contaminó, me ensució, es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un ejemplo, porque el que va a instrumentar tal vez es el posgradista eres mayor con el tratante y el residente solo iba a ver, pero él se vistió ya que nadie le dijo. Un ejemplo. Perdón. Entonces tenemos ese tipo de cosas. Ahora vamos a hablar de la cirugía segura del check-in final. Durante también se da, antes de que me olvide algo muy importante, el reconteo de gasas. Si nosotros no hacemos el proceso de gasas cuando ya es el final del cierre de heridas, cuando ya se ha cerrado, perdón, la piel, ¿qué vemos? Que nos hace falta una gasa, nos hace falta una pinza. Ya se ha cerrado y al final ya firmaron y recién van a contar cuando van a esterilizar, cuando la paciente o el paciente ya esté cerrado. Claro, ya tiene una gasa o tiene una pinza dentro. Y nos olvidamos durante el proceso contar. Al final de la cirugía se vuelve a hacer el conteo de gasas, se menciona los profesionales que estamos, se menciona que ya voy a cerrar piel para poder, el cirujano nos va a decir, para poder saber que ya tengo, el anestesiólogo ya tiene que comenzar a disminuir la dosis de sedación. Y la enfermera circulante con la enfermera instrumentista contar el material para saber que no se nos va a quedar nada dentro del paciente. Entonces, si nosotros solo pónganse a ver, es un check-in que no dura ni 5 a 10 minutos, máximo y exagerando. Pero nosotros a veces simplemente no lo hacemos por omisión, porque no lo queremos realizar, más no porque no hay el tiempo, sino porque no lo queremos realizar.
Por cualquier circunstancia, decimos, no, no nos gusta, es lógico, el doctor trabaja bien, etcétera, etcétera. Nos saltamos un proceso, nos saltamos una normativa que el ente regulador nos exige cumplir y no nos exige solo porque le dé la gana de inventar, sino porque hemos encontrado en muchos pacientes pinzas, gasas o algún tipo de material blanco. Entonces es por eso que se dan las cosas, es por eso que existe una norma, es por eso que existe un protocolo, es por eso que existe una política de trabajo. Es por eso que se dan también los manuales de usuarios, porque si no, ¿quién va a saber qué hace? El instrumentista que se supone que tiene que estar en la cirugía, le va a tocar circular, ya que la circular no le han dado las funciones y no sabe ni qué hacer. Un ejemplo. O nunca se pasó anexado cuáles son las funciones de cada uno y nadie sabe y en ese rato quiere hacer todo uno con otro. Entonces, para eso nos sirven los lineamientos, para eso nos sirve un protocolo, para poder nosotros cumplir con las cosas que se están dando, para poder nosotros decir, bueno, ¿saben qué? Sí, así ha sido mismo de hacer, perdón, así ha sido mismo de hacer y vamos por eso a realizarlo. Ya, vamos a recordar esta parte de aquí, ¿sí? Los recursos, pero mencionando antes de esto que me había olvidado. ¿Cuáles son las de organización como tal? ¿Para qué nos sirve una organización? Ya la hemos venido mencionando y se lo he hablado muy repetidamente, ¿sí? Para poder nosotros tener un porqué y un para qué de las cosas. Una organización son sistemas sociales compuestos por individuos que mediante la utilización de recursos desarrollan un sistema de actividades. Como lo había mencionado anteriormente, cuando nosotros hacemos una buena utilización de material, utilización de recursos humanos, de insumos, en un tiempo determinado y en un lugar determinado, estamos haciendo las cosas bien. Si no realizamos eso, quiere decir que nos estamos yendo por algún lado donde no debimos o nos estamos saltando pasos. Porque eso es una organización. Para nosotros poder realizarlo o para poder nosotros aplicar bien, es que estamos cumpliendo o priorizando o dándole el valor adecuado a las cosas, porque con eso, en el tiempo adecuado, en todo, se cumplió. ¿Sí? Están relacionados, coordinados para llegar a un logro y un objetivo en común. Lo que se menciona siempre y se va a repetir siempre en esta parte de administración. Porque igual de la forma asistencial, cuando ustedes hacen algo es porque tienen el objetivo final de recuperar la salud del paciente. Si ustedes no tuvieran ese objetivo final, simplemente no trabajaran y dijeran, bueno, ya pongo el medicamento y ya. No hago mis actividades, no me planifico, no me organizo nada. Porque yo tengo un objetivo final, aparte del cobrar, que ya sabemos que tenemos que hacerlo, a terminar el turno, sabemos que mi objetivo es recuperar la salud de ese paciente, cuidar a ese paciente. Entonces, por eso yo tengo mi objetivo final de toda la planificación que yo me estoy haciendo en mi proceso de atención de enfermería, porque tiene ese final, ¿sí? Dentro de un contexto se establece una influencia recíproca. Para nosotros poder decir que vamos a hacer algo, tiene que ser recíproco todo. Que al final del tiempo, todo me va a redistribuir, todo me va a regresar, todo se va a cumplir. Si no, no me está funcionando un proceso de forma correcta. ¿Sí? La utilización de los recursos físicos, financieros y factor humano. Siempre tiene que haber un equilibrio ante todo esto. Porque de nada me sirve yo tener un factor humano muy bien, tengo especializados, pero no tengo el recurso físico como una herramienta o una tecnología. O sea, de nada me sirve tener un profesional muy capacitado, muy estratégico, muy funcional, pero no tiene con qué trabajar. ¿Sí? O tengo profesionales muy buenos, muy capaces, todo. Tengo el recurso físico, el lugar, la disponibilidad, hasta tal vez la tecnología, pero no tengo el recurso financiero. ¿Para qué? Para tal vez eso darle mantenimiento. No cubre una necesidad.
De nada me sirve yo tener una tecnología de punta en oftalmología, pero yo hice una consulta externa, un ejemplo. No realizo mantenimiento de las cosas. No realizo mantenimientos correctivos de prevención. No hay un apoyo, una inyección financiera para yo decir, bueno, sí, al final, miren, este es el resultado, vean cómo se está dando. Tengo los profesionales de salud, tengo los recursos, pero nadie me le está dando mantenimiento. Nadie me está cumpliendo con esa prevención para que todo sea bueno al final y todo se cumpla. ¿Sí? De los objetivos que siempre se mencionan. Siempre tienen que ser medibles. ¿Cómo yo realizo una medición? Con indicadores. ¿Sí? La finalidad es cumplir todos los objetivos que tiene, que se da o que uno piensa. Si yo no cumplo, si yo no, si yo no tengo el objetivo bien planteado, tal vez yo me planteo un objetivo muy surreal. O sea, yo me estoy yendo a un extremo como tal. Ejemplo, yo digo, sí, ¿saben qué? El objetivo es curar a todos los pacientes que vienen a mi emergencia. Es imposible. O sea, podría ser si no hubieran enfermedades catastróficas, enfermedades inmunodeprimidas o alguna enfermedad que en realidad no tenga cura, ¿sí? En el cáncer o en las inmunosupresores, ¿sí? Yo tengo que tener un objetivo bien planteado, bien real y alcanzable, porque tiene que al final darme un resultado y ese resultado me va a permitir ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿sí? Hay unas partes que se mencionan aquí en los objetivos y en la parte administrativa, son conceptos muy importantes que ustedes tal vez ya lo conozcan, como la supervisión, liderazgo y jefaturas. Está mal encaminado a veces los términos. Piensan que una persona que viene a hacer un liderazgo es un jefe, o viceversa. Un jefe que viene a ser liderazgo, solo por nombre. Entonces recordemos que el liderazgo es el que guía, el que enseña, el que apoya, el que trabaja en equipo. Jefaturas solo son las que direccionan y ordenan, nada más. El trabajo por lo general no se da en equipo. Solo se cumple, solo trabaja la parte asistencial, los sublevados o los que están debajo de un cargo de jefatura. Otro es la supervisión. Son uno de los tres términos son los que más se usan. Cuando yo hablo de supervisión o supervisor, es el personal encargado, como su nombre lo dice, de supervisar mi trabajo y el resultado final de mi trabajo. Porque tiene que ver que tal vez que las actividades de las que están encaminadas en mi espacio de trabajo, en mi tiempo o en mis funciones, tal vez no son las correctas. Y el resultado es incorrecto por lo mismo. Entonces, esos términos son uno de los que más se escuchan, más se mencionan, más se nombran en esta parte de la administración, porque a veces están mal encaminados, están mal direccionados. Creen que lo mismo es liderazgo que jefatura, la jefatura que es lo mismo que la supervisión, o viceversa. Entonces ya sabemos que no es lo mismo. Claro, a veces están de nombres, un liderazgo, por ejemplo, es él nuestro líder de área, pero se comporta como jefe. Pero el puesto es de líder. Nosotros en papel de un trabajador podemos realizar la aportación de que no se está cumpliendo un perfil, porque tal vez esté contratado como líder o esté puesto jerárquicamente como líder. Entonces nosotros podemos atribuir, o podemos asegurar y aseverar de que su función no se está dando, porque para que un proceso administrativo sea bien encaminado tenemos que tener líderes, no jefes, porque eso nos va a llevar a una mejora continua. Ahora que si solo las jefaturas o las supervisiones son los que van a producir procesos, protocolos y procedimientos, de nada sirve porque nunca se va a dar el ejemplo de cómo hacer las cosas. Y el resultado final va a ir variando hasta que en algún momento encontremos un objetivo, perdón, un resultado que se acerque al objetivo. ¿Alguien mencionó algo, perdón? Ya. Entonces, ese es
nuestra parte de muy importante esos términos que se habla mucho, ¿sí? La administración, coordinar todos los recursos disponibles. Si yo tengo un espacio físico con personal, con insumos, con material biomédico, con todo, yo tengo que coordinar que eso sea bien trabajado y no se le dé un subvalor inadecuado, ¿sí? Coordinar al personal de todas las áreas o de mi área en específico, todo lo que yo tengo, para que tenga un resultado final correcto, ¿sí? Calcular la jornada. Eso va a ir variando según la disponibilidad y el área donde nos encontremos, ¿no? Porque las jornadas van variando, los turnos, todo va variando, ¿sí? Y tal vez la carga horaria sea diferente en varios lugares, pero siempre se va a dar de forma equitativa. Hay algo muy importante que en esta parte de la administración que capaz no se nombra, pero ya que se mencionó aquí en el cálculo de jornadas laboral, es muy importante que a pesar que tiene personal que tal vez necesita un ingreso extra o algo y yo solo lo tengo de factura y lo sobreexploto en carga horaria y al personal de contrato no lo sobreexploto porque ya tiene su limitante, pero el resultado no va a ser el mismo. Nadie es funcionalmente hablando si no tiene un descanso adecuado. Si yo solo pasara trabajando y no tuviera un descanso adecuado, va a llegar el momento a corto o a largo plazo donde mi funcionalidad no va a ser la correcta. Y los resultados finales tampoco lo van a hacer. ¿Por qué? Porque yo no estoy cumpliendo los espacios, los tiempos. No tengo un descanso adecuado, voy a estar solo cansado, la euforia, el mal genio, etcétera, etcétera. Y eso, tal vez como les digo, no se menciona aquí, pero solo se lo nombra de la carga horaria, pero debemos de implantar y direccionar que siempre tienen que acercarse a hacer algo justo e igual con todos para no tener el desgaste físico, mental, social, etcétera, de otras personas. Porque por más que quiera yo equiparar a veces los sueldos o algo, el resultado no va a ser lo mismo y solo le cargo y lo cargo a otro. ¿Sí? Las estrategias de los servicios de salud, la planificación. Recuerden que siempre se va a dar en los servicios de salud un proceso correcto. En el Ministerio de Salud, al menos, ellos ya tienen muchos procesos bien planteados con un estudio. ¿Se ha dado por qué? Porque de cada 10 pacientes, 9 se les dejaron gasa, nunca contaron las gasas, un ejemplo. Entonces, por eso se dio el plan o el checking o el procedimiento de cirugía segura, porque ya tuvieron un antecedente y de ese antecedente se comenzó a buscar una estrategia. ¿Sí? Buscaron la estrategia, el Ministerio de Salud Pública dijo, no, verán, se está dando mucho de esto, vamos a buscar una estrategia. La implementaron. Aparte de eso, hay un personal que tiene el puesto, el cargo, la remuneración para que haga esos procedimientos, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerlos como guía, saberlos implementar, porque todo lo que tiene que ver con la planeación, la administración, los objetivos, todo necesitan esas guías y esos lineamientos para poder dar una atención correcta y completa. ¿Sí? La organización de servicios de salud siempre es descentralización de salud, de los redes de servicios de salud, modelo de salud integral y nuevas tecnologías de salud. El objetivo principal del Ministerio de Salud es que el modelo de atención integral de salud sea implementado en todo lado, con una base científica o un apego a sus leyes, siempre, sí, no nos olvidemos de eso, pero siempre trata de dar eso, para dar una atención integral. ¿Qué quiere decir integral? Completa. O sea, dentro del espacio correcto, que sea completa. Si un paciente viene por una cosa, si yo tengo los profesionales encargados, tengo el espacio, el tiempo, los insumos, el material, pues voy a darle una atención completa y de forma integral. ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud Integral que tanto se menciona? Es el conjunto de entidades privadas, autónomas y comunitarias. Recordemos que es nuestro mayor ente regulador, Ministerio de Salud Pública. Es el órgano regulador, rector superior y principal de todos. De ahí se desprende toda la red pública, que aparte de eso viene la red complementaria, que son los privados, clínicas, centros de salud, bueno, todas las clínicas de convenio, atención a pacientes crónicos, etcétera, o paliativos.
Pero el principal, el Ministerio de Salud Pública, todos sus hospitales derivados del IES, Fuerzas Armadas y la red complementaria que les menciono. Pero ¿cuál es el objetivo que se dio a esta red integral? Dar una atención completa. Si una institución, un lugar, no tiene la capacidad resolutiva, lo que hace es activar una red integral para poder nosotros decir, bueno, como es el órgano rector del ministerio, el ministerio en una de las, perdón, en uno de los derechos de los ecuatorianos tenemos la salud, y la salud es un derecho que no se puede quitar a nadie. Entonces, el Ministerio de Salud Pública creó esta estrategia tan importante de complementar con toda la red integral de salud de alguna manera, y el ministerio luego se hace cargo de la paga como tal, ¿sí? Pero es una red integral para poder dar esa atención, resolver y mejorar esa capacidad resolutiva. Aquí tenemos el ejemplo de lo que se menciona y de lo que se habla. Tenemos el Ministerio de Salud Pública, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, a pesar que Cruz Roja es algo más externo y a nivel internacional, pero existe en nuestro país el IES, Solca, etcétera, etcétera, que son las juntas de beneficencia como es Luis Bernaza, Solca y otros. El final que tiene esto es como todo lo que se viene mencionando. Tiene una planificación, una organización, pero tiene un objetivo final, que es dar una atención integral a nuestros pacientes, ¿sí? Si nosotros no tenemos ese objetivo final o no teníamos esa visión a futuro, nunca se iba a implementar en el gobierno antepasado, no en el anterior, esta estrategia de integralidad. Sí, que lastimosamente se incumplieron muchas cosas como los pagos, como respetar ciertos procesos, pero se dio. ¿Y eso qué ha causado a corto o a largo plazo, si le estamos hablando de un tiempo atrás? Es resolver, recuperar la vida, recuperar la salud de muchas personas. Pero para poder hacer todo esto, ellos generaron un proceso, vieron una estrategia de cómo, listo, nosotros podemos pagar esto, sabemos que esto sí se puede, el gobierno se planteó un presupuesto, se creó estrategias como las transferencias, las clínicas de convenio, pero para poder aplicar necesitaban ciertos requisitos, cuáles son las que sí se deben de dar, no sé, etcétera. Se dio un proceso macro muy grande en el cual se dio la planificación, la organización, la dirección y la ejecutación. Cuando al principio se vio que ya se dio, pero había instituciones que cumplieron en su momento debido el protocolo o los lineamientos que se le exigían, pero ya luego no los cumplían. Entonces se empezaron a rever ese tipo de cosas y al final, claro, muchas instituciones perdieron los convenios, pero para poder asegurar una atención de calidad crearon otro proceso como el aseguramiento que es el ACES, el aseguramiento del control de calidad, ¿sí? En la atención de salud netamente. Entonces buscaron un proceso extra, crearon esa estrategia y al final del tiempo, o el objetivo final fue rever para ver si podíamos seguir con ese proceso, si podía seguir vinculado, si podía seguir parte de la red integral de salud o simplemente exigirle más procesos hasta que los cumpla. Entonces, como vemos, la parte administrativa es un poquito compleja, no difícil de entender, pero sí difícil a veces de comprender muchas cosas. ¿Pero por qué se da? Porque tiene un objetivo y es dar una atención integral, completa, que los pacientes siempre sean atendidos de manera correcta, dentro de los espacios, con los recursos adecuados, con todo lo que se necesita para poder nosotros restablecer la salud de ellos. Claro que la estrategia se dio. ¿Qué pensaban anteriormente? Que si yo iba a un centro de salud, perdón, que si yo iba a ir a un hospital por la emergencia y tenía tal vez un ejemplo, cataratas, eso no es una emergencia, necesitaban una referencia del primer nivel, que es la puerta de entrada para la promoción, prevención y la atención de salud, con una referencia si iban al segundo nivel o según las necesidades que tenían que cubrir ese paciente ante su enfermedad. Entonces se crearon, miren los procesos, hasta para nosotros poder decir, ¿saben qué?
ustedes vengan, pero vengan con este requisito. Van a tener la atención, existe la red complementaria, existe el proceso para dar una atención correcta y completa, integral, pero necesitamos esto. Y se creó el proceso de primer nivel de atención donde se resuelve o se debería resolver el 80% de los problemas, siempre con la promoción y la prevención. No vemos capacidad resolutiva, direccionamos al segundo nivel de atención, que puede ser de forma directa al Ministerio de Salud Pública o a su red complementaria. ¿Cuáles son nuestras redes complementarias? Todo lo que nosotros ya vemos, la parte privada o de los seguros. En el caso del seguro del IES, recordemos que el seguro también es una entidad prácticamente privada porque para poder ser atendido necesitan su seguro. Que se creó la estrategia de dar la atención a la parte pública o a la parte de las Fuerzas Armadas, etcétera, sí, pero de ahí es una entidad, o era una entidad autónoma, sí. Entonces se creó ese punto de quiebre, como por decirlo así, para poder nosotros atender de forma integral, ¿sí? Listo, jóvenes, esto es la clase del día de hoy. Nuevamente les digo, es un poquito compleja, es un poquito difícil a veces de comprender, pero siempre tenemos que estar prestos a atender, entender y poder buscar más allá de lo que se ve a veces superior, porque nosotros decimos, chuta, ¿cómo se dará esto? ¿Por qué se dará esto? ¿Cuál es el objetivo? Pero como vemos, tiene un porqué y un para qué de todo. ¿Por qué se creó las estrategias? Para atender de forma integral. ¿Por qué se da un proceso así? Porque necesitamos a veces que el ojo administrativo sea quien cumpla esa parte resolutiva de crear y todo, y que al final revea los procesos, porque a veces creemos que no se están dando las cosas, pero no vemos ese contexto de otro punto de vista. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar o preguntar, ya sea de la clase o de los deberes? ¿No? Bueno, espero que se esté entendiendo. Yo sé que es un poco difícil, ¿sí? Pero, Dice, buenas noches, una pregunta. dígame. En el último trabajo que nos mandó a hacer sobre los mapas conceptuales, hay que ¿Ya? poner bibliografía, No le escuché lo último. Algo de bibliografía, ¿no? que si es que el último trabajo que nos envió de investigación, donde era de hacer los mapas conceptuales, tenemos que poner bibliografía, referencias. Pero ustedes le están haciendo a mano eso. Sí. No es necesario. Ah, ya lo hice, eso nomás era, gracias. Ya listo, de nada. Y si hacemos a compu, Lisa, disculpe. Recuerden, yo siempre les he dicho, vean cómo está lo que les solicitan. Si en la solicitud del deber dice a mano, tienen que hacerlo a mano. Si ustedes lo hicieron a la computadora, no están cumpliendo los parámetros de calificación. Está opcional, licenciado. Dice a mano o a computadora. Ah, ya. Entonces, si les dice cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Pueden hacerlo a computadora. Y si es a computadora, ya saben que sí pueden copiar y pegar todos los links y la información de la bibliografía. Gracias, Lisa. Ya, Verónica. Listo, jóvenes. Nos vemos en una próxima clase. Que tengan una buena noche y que pasen muy bien.